Pues hola de nuevo, vamos a continuar en Efesios 2:17. Dice: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Pablo está reafirmando, que no lo había dicho, es que entre muchas de las cosas que pasó cuando Dios vino a este mundo y se hizo hombre y murió en esa cruz, entre uno de los propósitos es que tú y yo pudiéramos tener paz con Él. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera forma que pudiéramos tener paz con Dios. No entre nosotros, pero paz con Dios. ¿Y cuál es la paz más importante que nos debe interesar? Es la paz con Dios. ¿Y por qué no teníamos paz? Porque estábamos lejos de Dios. Y no estábamos buscando a Dios, ni queriendo que Él estuviera en nosotros. Pero aún si nuestra intención hubiera sido buscar a Dios, la realidad es que por más que lo hubiéramos buscado, no hubiéramos tenido paz con Él. Dios sabía eso. Y Dios no quería eso. Y lo que hizo cuando derramó su sangre en esa cruz fue tomar todo eso que nos quitaba la paz con Él y que hacía imposible que nos pudiéramos acercar. ¿Y qué es todo eso? Pues todo eso que tú sabes en tu conciencia que está mal, o que yo sé. Por eso no nos podemos acercar a Dios. Pero Cristo, cuando derramó su sangre, toma eso de mi vida y de tu vida y derrama su sangre por eso. Y eso provoca que cuando yo le creo a Él, deposito mi confianza a Él, esa paz venga a obrar a mí y venga a obrar a ti, y ahora nos podemos acercar confiadamente. Ya no haya conflicto entre Dios y yo, porque Dios tomó eso malo mío, tuyo, lo llevó a la cruz y derramó su vida por eso. Y ahora no hay conflicto. Y lo que me pide ahora es que le crea. Porque al creerle se cierra el pacto. Al creerle, Él camina, empieza a caminar conmigo o contigo. Y yo o tú empezamos a caminar con Él. Empezamos a confiar en Él. Empezamos a buscar a Él. Y la idea es que no seamos dos. O sea, tú y Dios, sino ahora seamos uno. Por eso era muy importante que Cristo viniera a este mundo. Y no nomás viniera. O sea, si hubiera venido a buscar, vamos a suponer que Cristo hubiera venido en esta época. Entonces viene y entra a tu casa. Cristo físicamente vivo, ¿no? Sin haber muerto ni nada. O entra a mi casa. Entra, toca, me dice: oye, soy Dios, soy Cristo. Ay, qué padre, bro. Éntrale, ven, vamos a comer, vamos a cenar.
y hubiéramos platicado y oye, platícame tu plan y todo, ¿no? Pero hubiera sido pero no hubiera pasado nada en mi corazón. Si Cristo mismo, voy a poner un ejemplo muy práctico. Cristo, esto que estoy diciendo, lo hizo con sus discípulos. Fue con ellos, estuvo con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, les enseñó, imagínate, les enseñó directo. Estuvo en su casa, estuvo 3 años con ellos. Y murió. Cuando Cristo muere, o Cristo se va, pues mueren. Ellos, ¿qué pasó? Dijeron, changos, o sea, estaba bien padre estar con Cristo. Cristo me estaba enseñando, estaba caminando, tenía necesidad y él de repente los peces los multiplicaba, el pan lo multiplicaba. No teníamos dinero y de repente Pedro iba y sacaba dinero de un pescado. Y estaba bien padre, bro. O sea, estaba bien impresionante, ¿no? Pero no pasó mayor cosa en sus vidas. Y tenían a Cristo mismo, Dios mismo hecho carne en ellos, y no pasó mayor cosa en sus vidas. Se muere y todo el mundo sale corriendo. Pedro, que unas horas antes había dicho, Dios, yo no te voy a negar, yo no te voy a fallar. A la hora de los trancazos, dice, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Llora, hace un drama, y imagínate, dije, pensando, yo pensé que Cristo iba a transformar mi vida, yo pensé que iba a estar completo en Él, iba a estar, y ahora se murió, mi esperanza se fue, y incluso hasta le fallé. ¿Y qué hace Pedro? Decir, pues bueno, ya se fue Cristo, voy a regresar a trabajar. Porque estos años estuvieron con Cristo, Cristo los pues, proveía. Y Pedro, que era pescador, y le dice a los demás, o a los varios discípulos, dice, pues vamos a trabajar, o sea, ya que hacemos, ya nuestra esperanza se murió, pensamos que nos iba a transformar, nos iba a dar una nueva vida, que nos iba, ya se murió. Y se van a trabajar, regresan a sus vidas cotidianas, no pasó mayor cosa. Cristo resucita y regresa físicamente. Regresa, está con ellos. Se emocionan ellos, decir, wow, estás vivo. Qué increíble, Dios. O sea, Cristo, moriste y ahora estás vivo. Yo te vi cómo estuviste en esa cruz, cómo derramaste tu sangre. Te moriste, o sea, no me cabe duda, pues estás vivo. Porque resucitó. Están muy emocionados, están muy expectantes. Pero no pasa nada todavía en ellos. Hay 2 momentos, 3 momentos. 1, cuando Cristo viene con ellos, les enseña, está en su casa, duerme, comen, ve su provisión, se muere, regresa a Cristo, es el segundo momento, está con ellos, les está hablando, y entonces dice, ahora sí, Dios, me vas a transformar, vas a hacer cosas. Y Él les dice, espérate. No pasa.
Sí hubo emociones, hubo sentimientos, hubo esperanza, pero no había mayor cosa en ellos. Después está 40 días Cristo. Están juntos con Cristo, ya resucitado, los apóstoles. Y de repente están con Cristo y de repente ve cómo está en la tierra y se empieza a ir. Y están ellos sorprendidos viendo cómo Cristo se va. O sea, se va, me refiero físicamente, su cuerpo es alzado así como flotando y se va. Y están así viendo el cielo así de, ¿qué está pasando? O sea, literal está volando y está alzando el cielo. Y de repente aparecen, bueno, no aparecen, sí, bueno, sí aparecen, como dos personas, pero son ángeles. Y les dicen, ¿qué están viendo? Pues a Cristo. Yo me imagino a ellos entre la emoción de que está flotando, pero también entre, chango, ya se fue. O sea, ahora sí se va y no va a regresar. Entre sentimientos encontrados. Imagínate, quieres a alguien mucho y se va. Entre alegría, entre tristeza, entre dolor, sufrimiento, sentimientos encontrados. Y estos ángeles le dicen, bueno, están viendo cómo se va. Así como se va, algún día va a regresar. Pero no pasó mayor cosa en sus vidas. O sea, sí está padre. En el primer momento estuvieron con Cristo. Cristo mismo les enseñaba las escrituras. O sea, imagínate, el maestro de maestros enseñaba las escrituras. Oraron juntos. Iban a la iglesia juntos. Servían juntos. Ese fue el primer momento. El segundo momento regresan. Comen otra vez juntos. Platican, están juntos. Pero no pasó mayor cosa en sus vidas. Yo podría decir, ¿cómo que no pasó? Te lo aseguro que no pasó mayor cosa en sus vidas. El tercer momento es el increíble. Y es a donde quiero llegar. Cristo se va y les dice, esperen. O sea, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y va a descender sobre ustedes. Y prácticamente les dice, ¿se acuerdan cuando yo estaba en esta tierra en el primer momento? Y en algún momento descendió el Espíritu Santo sobre mí en forma de paloma. Yo me imagino así. Bueno, va a pasar eso en sus vidas. No así en forma de paloma, pero va a descender el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y no había pasado mayor cosa. En el primer momento sí estuvo padre, pero no había pasado mayor cosa en sus vidas. O sea, estaban muchas emociones, qué padre, muy tal, pero no había pasado. En el segundo momento sí, qué padre, pero no había pasado mayor cosa en sus vidas. Y entonces ellos pero empiezan a tener una fe en el segundo momento, cuando Cristo viene y está 40 días, y empiezan a tener una fe de, o sea, Cristo es Dios, pero no hay una cosa en sus vidas todavía. Y entonces, ¿qué dicen? Y entonces empiezan a buscar a Dios. Le empiezan a creer ahora sí a Dios. Decir, ¿esto es real? ¿Quién sabe qué vaya a pasar en mi vida? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero es real. Y lo empiezan a buscar. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a juntarse y a orar las escrituras. Se empiezan a juntar y empiezan a orar las escrituras. Y
Y están así un rato, todos. ¿Y por qué la gente se empezó a juntar? Pero no había algo en sus vidas dentro. Ahorita quiero llegar a ese punto. Y empiezan a buscar en las escrituras. Empiezan a orar las escrituras. Y en algún momento están mucha gente. 120 personas, dice las escrituras, si no me equivoco. En ese sentimiento de... O sea, Dios es real. Cristo era real. Y lo empiezan a buscar. ¿Y qué hacen? Están orando. Orando las escrituras. Orando. Ese es el tercer momento. Repito, primer momento, viene Cristo. Está físicamente y muere. Segundo momento, resucita y está 40 días. Y en este es llevado al cielo. O él se va al cielo. Y lo están viendo. Tercer momento, les dice, pero aquí en el segundo momento les dice, esperen. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en ese tercer momento, le creen a Dios, empiezan a orar, empiezan a buscar las escrituras, empiezan juntos, como 120 personas. Dicen que están en un aposento, en un lugar, orando, buscando. No ha pasado mayor cosa en sus vidas, pero ya empiezan a creer que esto es real. Y en eso, el Espíritu Santo desciende sobre las 120 personas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Dios desciende sobre la vida de ellos, sobre cada uno de ellos. Y se dan cuenta y les capta que el Espíritu Santo ha entrado a sus vidas. Se dan cuenta. Y es el tercer momento. Con el Espíritu Santo. Cuando Dios entra a sus vidas de ellos, ya le creen, ya confiaron en Él, ya lo buscaron en oración, ya lo buscaron en las escrituras. Y el Espíritu Santo confirma y desciende sobre la vida de ellos. ¿Y qué pasa? Dios empieza a actuar el poder de Dios en sus vidas. Cuando desciende en ese momento, no quiere decir que así tenga que ser, pero en ese momento que desciende el Espíritu Santo, tiembla. Se escucha como un temblor. Y saben, están en Jerusalén, están en un aposento, y tiembla, y todo el mundo está afuera, bueno, pues la gente normal, y saben, ahí pasó algo. O sea, se escuchó un tronido feo, o sea, no feo, se escuchó allí en ese lugar. Y entonces todo el mundo dice, pues pasó una desgracia. Imagínate que escuchas, no sé cómo se ha escuchado, pero se ha escuchado impresionante, que todo el mundo empieza a correr para ayudar, porque dice, se cayó o hubo una desgracia, porque se escuchó algo impresionante. Todo el mundo empieza a correr. Y resulta que la gente que está en la calle, se juntan como 3,000 personas en ese lugar. Alrededor de 3,000 personas. Y ahora, en esos 120 personas que recibieron el Espíritu Santo, empieza Dios a obrar, empieza el poder de Dios. Y ellos lo recibieron porque ellos querían ser usados por Dios. Querían experimentar el poder de Dios. Entonces imagínate el poder de Dios entrando a la vida de cada uno de ellos. Ahora, ¿quién los guía? El Espíritu Santo. Dios mismo. Y el Espíritu Santo levanta a Pedro, aquel que había fallado, aquel que había traicionado a Jesús, aquel que había estado 3 años con él, pero no había pasado nada, y después de 3 años le falló y lo traicionó. Pero Dios vino y lo restauró en el segundo momento.
Y en ese tercer momento viene el Espíritu Santo sobre Pedro y sobre esos 120 personas. Y Dios le dice, habla de mí, porque ahora te estás dando cuenta que soy real. Y ha venido a poner. Y Pedro les empieza a contar quién es Jesús. Y en ese momento descendió Dios mismo por primera vez en la tierra. Por primera vez el Espíritu Santo gobernando a las personas, viniendo a ver. ¿Qué pasó en ese tercer momento? Nacieron de nuevo estas 120 personas. Habían nacido en el primer momento cuando estuvieron 3 años con Jesús. No había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Sí le creían, buscaban, pero a la hora de los trancazos, todo el mundo se fue. El segundo momento le empiezan a creer, dicen, que fue real. Pero no ha venido el Espíritu Santo. Aquí viene el poder sobre ellos. Ya son nuevas personas. ¿Y qué pasa? Ya obrando en el poder de Dios, 3,000 personas, alrededor de 3,000 personas. Cuando Pedro les empieza a contar y es el Espíritu Santo obrando, 3,000 personas creen que esto es verdad, que Dios se hizo hombre, murió por sus pecados y que ahora hay paz, que quiere paz, ya no hay conflicto entre ellos y que ellos nada más tienen que creer y entonces va a obrar poder de Dios sobre su vida y 3,000 personas creen. Vamos a leer de nuevo. Efesios 2:17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles, o sea, los extranjeros, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Cristo les trajo la buena noticia a ellos. Pero en teoría, los judíos estaban cerca. En teoría, estos discípulos, que eran judíos, estaban cerca de Dios. Pero no había pasado mayor cosa en sus vidas. En el primer momento caminaron con Dios. Caminaron con Cristo, que es Dios. Lo vieron morir en esa vida. Pero cuando vino los problemas, se apartaron. Dios les da una segunda oportunidad. Muere, resucita. Y viene y les dice, tranquilos, estaban dentro de mi plan, tranquilos. Sé que te ibas a alejar, que sé que me ibas a fallar, pero tranquilo, estoy llevando a cabo un plan, era parte del plan. Le creen, lo empiezan a buscar en escrituras, empiezan a orar, empiezan le creen que esto es cierto. Y viene un tercer momento y desciende Dios sobre la vida de ellos. Y en ese momento su vida se transforma. Y ahora sí sucede algo espiritualmente. Y ahora sí, ¿quién está haciendo la obra? Ya no ellos. El Espíritu Santo en ellos los está usando. Y la gente se empieza a convertir. La gente empieza a obrar. Y ve el poder de Dios obrando en la vida de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos estar en el primer momento, podemos estar en el segundo momento o podemos estar en el tercer momento. Vamos a verlo. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes. Cristo en el primer momento trajo la buena noticia de paz a ustedes. Los extranjeros que estaban lejos como los judíos que estaban cerca. Pero no había pasado ni a los judíos ni a los gentiles gran transformación. Cristo puede entrar a mi casa, Cristo me puede estar hablando, Cristo puede estar actuando, pero no ha pasado mayor momento. Al momento de los trancazos me voy a alejar. Pero tenemos que saber que ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Qué necesito en mi vida para que haya una transformación, para que haya un deseo real y no en el trancazo me aleje? Necesito caminar con Cristo, estar con Él. Después necesito un segundo momento donde
empezarle a creer que Él es real, empezarlo a buscar en oración, en su palabra. Pero necesito un tercer momento. Que el Espíritu Santo descienda sobre mi vida, porque si no desciende sobre mi vida y no entra, no va a pasar mayor cosa. El primer momento está padre, el segundo momento está padre, pero la meta es el tercer momento. Que el Espíritu Santo descienda sobre mi vida y gobierne. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Para ti, para mí, el Espíritu Santo quiere venir a gobernar y quiere darme plenitud y quiere llenarme y quiere estar completo en mí. Pero yo necesito, y tú, estar en el segundo momento, empezar a creerle, empezar a orar, empezar a leer sus escrituras, empezar a buscarlo. Y va a descender el Espíritu Santo sobre mi vida y sobre tu vida. Yo necesito no quedarme ni en el primer momento, ni en el segundo momento, sino en buscar el tercer momento. El primero es importante. Permitir que Cristo entre en mi vida. O sea que empezarle a creer. El segundo es entender que Él resucitó, murió y que quiere estar conmigo y que es real. Y yo al creerle, entonces va a llegar un tercer momento donde el Espíritu Santo va a descender sobre mi vida y me va a gobernar. Todos necesitamos el tercer momento. Por eso ya empieza a tener más razón cuando Cristo empieza a contar una parábola donde empieza a decir que algunos o muchos hablaron de Él, predicaron de Él, enseñaron de Él, hicieron milagros en nombre de Él, hicieron 1000 cosas en nombre de Él. Pero entonces cuando llega el momento de que quieren entrar al cielo, dice que yo no te conozco, aléjate de mí, yo no te conozco. ¿Pero cómo, Dios? Si yo hablé de ti, dije de ti, hice mención de ti, y está bien, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque tal vez te quedaste en el primer momento o en el segundo momento, pero ahí no hay Cristo, no ha entrado a mi vida. No me conoce. Sí, conoce las escrituras, dominas, eres maestro, enseñas, das tu vida por Cristo, todo, pero no ha entrado el Espíritu Santo en tu vida. Cuando Cristo dice te conozco es cuando el Espíritu Santo entra en mi vida. Yo necesito y tú que el Espíritu Santo entre en mi vida y ahora vivamos bajo el poder del Espíritu, porque si no va a pasar que nos vamos engañando. Y entonces puede ser aquí un súper religioso Pedro, el apóstol Pablo enseñaba las escrituras, se las sabía de memoria, era maestro. Era escriba quienes estudiaban las escrituras, las transcribían, sabía, tenía un poder, tenía un liderazgo en la iglesia. Pero empezó a hacer tonterías, empezó a perseguir a la gente, empezó a probar. No fue sino hasta que vino el Espíritu Santo sobre él, que entonces fue transformado, fue llenado, fue completado y dijo, ¡wow! Estaba bien mal acá. Aunque estabas en el camino religioso, no había nacido de nuevo. Y ahí tiene poder. Y estamos estudiando Efesios. ¿Quién escribió? Pablo. ¿Quién fue guiado por el Espíritu Santo bajo el poder del Espíritu Santo? Entonces por eso todo empieza a tener sentido. Y puedes decir, oye, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas cosas hablan? Pero son bien hipócritas. Si supuestamente son unos santos, supuestamente, pero no manches, viven su vida de hipócrita, viven su vida no completa. Claro, porque probablemente estén en el primero o el segundo momento, pero no ha venido el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y a estos, Cristo no los conoce. Sí los conoce, pero no los conoce
en ese poder del Espíritu Santo. Entonces, estos viven bajo sus fuerzas, y pueden predicar. Estos pueden ser maestros, pueden ser líderes religiosos, pero no han nacido de nuevo, no viven bajo el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que buscar que, ok, Cristo viene, estuvo bien, le creo, lo admito en mi casa. Ok, me empieza a llevar a orar, a buscarlo en su palabra, a permanecer, porque le empiezo a creer. Pero necesito buscar el tercer momento. Dios, realmente entra, necesito que entres a mi vida, que me llenes de tu poder, porque entonces voy a tener una nueva vida, voy a estar completo. Porque si tú acá, no sirve de nada. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Esto no es para gente súper estudiosa, no. Ahora, son 3 momentos. Puede pasar, lo estoy platicando así como didácticamente, pero puede pasar que yo en algún momento le creo y me meto en este momento en automático. Y para otras personas pueden pasar años para que estén en esto, al tercer momento. Pero hay una que de repente le cree. O sea, esos 3,000 personas, vamos a poner el ejemplo de las 3,000 personas. Llega el Espíritu Santo sobre los 120. Y esos 3,000 personas, no es que pasara un momento, 2 momentos, 3 momentos, sino de repente Dios le habló y pasaron al tercer momento. En automático. Le creyeron. No es paso 1, paso 2, paso 3, no. Pero lo que tengo que dar cuenta es que puede haber personas, o podemos ser personas que estamos en paso 1, paso 2 o paso 3, o de repente paso 2, empezamos a la escritura, a leer, a orar, y paso 3, o en automático paso 3. En Hechos se van dando estas circunstancias. ¿Cuándo viene a vivir el Espíritu Santo en tu vida? Solamente tú vas a saber y yo voy a saber. Pero necesitamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Porque ahí es cuando vamos a tener poder. Ahí es cuando Dios va a entrar y va a gobernar. Entonces por eso me puedo traumar y puedo decir, viene la bronca y me alejo, viene y no confío. Claro, porque el Espíritu Santo no ha entrado en mí. No ha obrado poder en mí. Simplemente estoy en mi religión, engañándome, pensando que soy más perfecto, mejor que otros, y no es cierto. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a entrar sobre tu vida y mi vida. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. O sea, que nosotros ya no somos extranjeros, no somos unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Cuando yo le creo y empiezo a caminar bajo el poder del Espíritu Santo, Él ya no me hace, para Él ya no soy desconocido ni extranjero. Ahora soy parte de su pueblo, soy parte de su familia. ¿Por qué? Porque estoy bajo el mismo Espíritu. Y ya no es de que yo soy mexicano, yo soy el que sea, o yo soy de esta religión. No. Ahora estoy bajo el mismo Espíritu. ¿Quién va a empezar ya? El Espíritu Santo. Esto es más fácil, pero a la vez más complicado entenderlo. ¿Quiénes son los que van a nacer de nuevo? Aquellos que realmente nos rindamos a Cristo, le creamos y que Cristo sepa que es real, y entonces va a entrar sobre mi vida y me va a empezar a gobernar, me va a hacer nacer de nuevo espiritualmente. Que nuestra vida vaya para allá, porque entonces si estoy gobernado por el Espíritu Santo, entonces va a ser una realidad lo que Él dijo: haré que fluyan ríos de agua viva sobre tu vida. Entonces, literal, las bendiciones de Dios van a fluir, me van a llenar, y entonces me va a empezar a llenar Él, me va a empezar a completar Él. Voy a estar
en Él. Y entonces cuando me trate de llenar con otra cosa, me voy a dar cuenta y decir, eso no me va a llenar. Lo que necesito que me llene es el Espíritu Santo. Lo que necesito que me llene es Él. Y entonces voy a empezar a confiar en Él. Voy a empezar a caminar en Él. Voy a empezar a entender sus promesas. Voy a empezar a conocerlo. Él va a empezar a conocerme. Y va a empezar una relación de uno. Y entonces ya no somos muchos. Somos uno, una familia. La familia de Dios. Él empieza a romper barreras espirituales. Empieza a romper barreras que yo he hecho con las demás personas. Barreras religiosas. Las tira. Y me empieza a llenar, te empieza a llenar. Busquemos que para allá vaya nuestra vida. Y Dios, Cristo, por favor, ayúdanos a estar bajo este tercer momento en ti, mi Dios. Que todos vivamos bajo tu poder, bajo tu sabiduría, bajo tu entendimiento. Que tú nos llenes. Por favor, no dejes que nos autoengañemos. Déjanos vivir, experimentar el estar, el nacer de nuevo, el estar en ti, el estar completos en ti. Llénanos bajo tu poder, bajo tu dominio. Sé tú obrando en nosotros, por favor, mi Dios. Te necesitamos. Y gracias, Dios. Gracias, Cristo, por ir a esa cruz y derramar tu sangre, dar tu vida por mí y por nosotros, para que ahora pudiéramos acercarnos confiadamente a ti. Y gracias porque no nomás hiciste eso, sino ahora quieres vivir con nosotros y quieres llenarnos bajo tu poder, quieres entrar en nosotros. Te permitimos que entres a nuestra vida, que gobiernes, que nos llenes. Haz lo que tengas que hacer para que seamos transformados, llenados, completos. Y tú utilízanos y todas esas buenas obras que has preparado para nosotros, llévalas a cabo bajo tu poder, bajo tu dominio. Te necesitamos. Enséñanos a amarte, ámanos. Enséñanos a estar completos, a estar satisfechos por quién eres tú, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y porque tú nos amas y no quieres que estemos solos, sino quieres que estemos en ti. Cumple ese propósito en cada uno de nosotros y ayúdanos, llénanos en tu poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que has hecho, y gracias, Cristo, en tu poder. Te necesitamos y haz una obra en nosotros. En tu nombre, Cristo, por lo que hiciste en esa cruz. Amén. Nos estamos viendo.